Mi querido hermano, ¿cómo estamos? Buenos días, auditorio. Pues resulta de que la situación que se suscitó precisamente en donde un hombre dispara a una mujer no es más que el producto de lo que está viviéndose en la sociedad en general, en donde se han perdido o tergiversado los valores. Los padres de familia se consideran los héroes de los hijos cuando llegan a la escuela a gritonear y a decir que el que tiene la razón sin haber escuchado nunca nada, la tienen sus hijos. Y con ello lo único que ocasionan es, de principio, restar toda la autoridad al maestro, que el chico escuche que independientemente de cuáles sean las razones, ellos tienen la razón, ellos son la razón, ellos son el sol, ellos son el absolutismo, ellos son los reyes y que nadie tiene derecho a llamarles la atención. Lo que no alcanzan a dimensionar es que a la larga ellos van a ser víctimas de su propia trampa. No hay más. Quien enseña a sus hijos bajo esos cánones, lo único que está logrando es que el chico entienda que no hay límites, que puede hacer lo que se le antoje cuando se le antoje y contra quien se lo antoje. Hay un ejemplo, yo no soy religioso, pero del Papa Francisco, en donde dice ahora la educación está regida por los expertos. Los expertos dicen que al niño no se le debe llamar la atención. Los expertos dicen que cuando se le llame sea de manera tan comedida que pareciera que no hay llamado de atención y que se busque el lado positivo de las situaciones. Nadie está a favor de la violencia, ni siquiera verbal. Nadie, de acuerdo. Pero sí en poner los límites y hacer ver que se están cometiendo los errores. Dice, yo en una ocasión estaba en 4º grado de primaria, cometí una falta para con mi maestra, mandó llamar ella a mi mamá, se encerraron las dos y después de deliberar un rato me hicieron entrar. Y lo primero es, mi mamá me dice, usted le va a ofrecer una disculpa a la señorita porque es mujer, porque es mayor que usted y sabe más que usted y usted se equivocó. Ofrézcale una disculpa. Dice, y no quiero decirles cómo me fue en casa, pero ahora resulta de que ante la menor situación, el menor indicio, inmediatamente se acude al grito y se acude a las autoridades. Las autoridades nalgatornilladas allá en sus sillas todo el tiempo, como lo dice Heraclio, lo dijo en alguna ocasión el poeta chapaneco Heraclio Cepeda, no se enteran de lo que está a su alrededor, porque aún siendo de banquillo en alguna ocasión, lo olvidan al llegar a un puesto. Pareciera que los trastorna, que los obnubila, que les permite ver una realidad que está muy lejos de existir. Y miren nada más en qué termina, en aceptar lo que dice el padre de familia sin hacerlo razonar ni hacerlo pensar. Es sencillamente lo que está, y que obviamente viene la reprimenda para con el maestro, cuando muchas veces el maestro tiene la razón. Nadie discute que se pudieran poner sobre las mesas las posiciones, y nadie discute que los padres de familia tienen todo el derecho, como los alumnos, de aceptar las cosas, pero también de decir en lo cual no están de acuerdo, y al final del cuento llegar a un arreglo en el mejor de los términos y pensando en la salud física, mental y emocional de los educandos. Entiendo perfectamente que pasamos de una pandemia en donde el encierro, la falta de empleo, la falta de dinero ha exasperado los ánimos. Yo lo entiendo perfectamente, pero lo que no acabo de entender es que los padres de familia no estén abiertos ante una situación. Ahí les va el dicho nada más que dice, quien a su hijo consiente va engordando una serpiente. Cuando no son capaces de entender lo que está sucediendo, generan dificultades.
Cuando el niño tiene la razón hay que dársela y hay que defenderla ante quien sea y con todo el valor, como sea, así sea uno contra el mundo. Pero cuando no se entiende, cuando no se tiene esa razón, entonces lo más sano es decir, hijo, la vida tiene límites. Sumergir cuando hizo su escuela, lo que ocasionó es que al momento en que los chicos se enfrentaban a la realidad, era una totalmente distinta a lo que ahí habían fabricado. Tenemos una sociedad difícil, eso es cierto, y en la escuela tiene que buscar la manera de contemporaneizar y que los chicos analicen, piensen, critiquen, propongan y al final del cuento busquen la manera de salir adelante de estas situaciones y que los límites se vuelvan cada vez más amplios, pero siempre y cuando sea en beneficio de los colectivos. Cuando es en beneficio de uno mismo, cae poco a poco en la arena movediza, en el pantano, porque a la larga es egoísmo. Esta situación tan difícil de soberbia, a lo único que va a llevar es a un aislamiento, y se puede estar completamente acompañado, pero nadie lo acepta. Lean la obra de Carlos Solórzano, Los fantoches. Mucho les va a decir en aquella mujer que no podía comunicarse con los demás porque su cuerpo estaba lleno de picos. Los picos son la soberbia, la intolerancia, y cuando los tenemos, por más que querramos, no podemos comunicarnos con los demás. Y no hay nada peor que vivir solo. Eso es el peor castigo que se puede tener. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días.